hay cosas en nuestra vida y hay alertas, hay luces de emergencia que se encienden. Y tenemos años de orar, años de orar. También tengo años, hermanos, de andar en esto. Son muchos años ya. Aunque ustedes no lo crean, cuando empecé en esto no tenía arrugas en la cara, ni canas en mi cabeza. Y en este camino me han salido arrugas y me han salido canas. Un montón de canas. Y mi preocupación sigue siendo la misma. Mi preocupación sigue siendo que la mies es mucha y los obreros pocos. Y que por más que le rogamos al Señor de la mies, los obreros no se quieren levantar porque no quieren escuchar la voz de ese que los está llamando. Y entonces entramos en una situación espiritual donde empezamos a perder bendiciones por no escuchar la voz de Dios. Quiero invitarle que abra su Biblia en el primer libro de Samuel para cerrar un ciclo, si puedo hoy, de un texto que les prediqué el domingo pasado acerca de cuando Dios vive en mi casa o en tu casa. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Damos un saludo cordial a todas esas personas bellas que nos comentan y nos ven en redes sociales, y les ruego, ayúdenos a propagar el evangelio compartiendo el mensaje. Ya son bastantitas las personas que nos ven, gracias a Dios. Y no es que quiero que nos vean bastantes, no estamos buscando popularidad, estamos buscando darle la gloria a Dios y que el nombre de Jesús sea glorificado. Porque no creo que nadie se motive porque lo visita el cartero, se motiva por la razón de la carta. El cartero es un simple desconocido y yo soy un simple desconocido, un obrero del Señor que lo que pretende es traerles un mensaje y que de Él es toda la gloria y toda la honra, y nosotros solamente siervos suyos, empleados de su obra, que queremos procurar decir la verdad, aunque a veces la verdad no sea tan grata y no sea lo que querían escuchar nuestros oídos, pero probablemente a lo que sí estaba urgido nuestro corazón de atender. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1, dice así la palabra del Señor: honrando al Padre, al Hijo y su Espíritu Santo. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Dice que en la casa de este hombre, en la casa de Abinadab, el arca estuvo 20 años. Y dice que toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, en el versículo 11, dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Hay una diferencia abismal de tiempo, ¿verdad? En la casa de Abinadab 20 años, en la casa de Obed-edom 3 meses. Punto y coma. Y bendijo Jehová a Obed-edom y toda su casa. Con solo leer esto ya usted extendió el mensaje, ¿verdad? En una casa está 20 años y todo el pueblo llora, y en otra casa está 3 meses y toda la casa es bendecida. Voy a rogarle que cierre sus ojos y me ayude a orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús vengo delante de tu presencia, Señor. Señor, vengo con temor y temblor delante de ti. Yo sé, Dios mío, que tú vas a hacer algo hoy. Yo sé, Señor, que tú nos vas a bendecir. Tu palabra es perfecta y tu palabra es gloriosa, y tú vas a hacer algo hoy, Señor. Yo sé que tú vas a hacer algo. Tú hoy estás sonando trompeta y no me vas a cobrar a mí, Señor, el que no quiera atender tu consejo. Tú le vas a preguntar a él en el día que tú determines el por qué no usó de su talento. Padre, en esta mañana habla nuestra vida.
Espíritu Santo, ven y toma el control de este lugar. Hermano, si usted puede levantar un poquito su voz, si usted puede durar un momento y decir: Señor, yo quiero que tú me hables. Venir hasta aquí, Señor, para no escuchar tu consejo no tendría sentido. Señor, ven y habla mi vida. Espíritu Santo, toma el control y bendícenos hoy, oh Rey de toda la gloria. Bendícenos, Señor Dios Todopoderoso. Te ruego, por favor, Señor, que hables a nuestra vida. Oh Cordero Santo, y llénanos, Señor, con tu gracia, y ayúdanos a entender el consejo de tu palabra, y toma control. Y en esta mañana habla, porque tus siervos oyen, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús. Puede tomar asiento. Si les extiendo mucho la historia, no nos va a alcanzar el tiempo, pero meterlos un poquito en contexto. El pueblo de Israel de continuo venía fallándole y fallándole y fallándole a Dios y fallándole a Dios constantemente, hasta el punto que Dios se molestó con ellos porque ya era demasiado la burla hacia Dios. La burla era que el pueblo hacía lo que le daba la gana y después decía que Dios estaba obligado a salir con ellos a sus batallas, que Dios estaba obligado a darles victoria porque ellos confiaban en Dios. Pero confiar en Dios no es decir que hay un Dios. Confiar en Dios es depositar nuestra confianza en Él, es echar nuestra ansiedad sobre Él y saber que Él cuida de nosotros. Confiar en Dios es caminar por donde Dios nos dice que caminemos, aunque el mundo tome otro rumbo. Confiar en Dios no es tener un credo. Confiar en Dios es que el Señor viva en nuestra casa, viva en nuestro corazón y procurar agradarlo. Dios no quiere que la gente diga que lo tiene. Dios quiere que la gente demuestre que Él vive en ellos. Porque el que es de Dios se ve. El que es de Dios huele a Dios. El que es de Dios se impregna de esa divinidad y entonces su boca empieza a hablar como Dios quiere que hable. Y empieza a amar como Dios quiere que ame. Y entonces su rumbo va a ser por donde Dios quiere que vaya. A Él sea toda la gloria. Pero aquí había pasado algo que vale la pena explicar. En la segunda casa donde estuvo el arca, la casa de Obed-Edom, Edom era levita, pero el rango no le alcanzaba para que un hijo suyo fuese ministro y se quedara a cargo del arca. Pero sí dice la Biblia que en la casa de Abinadab había un muchacho llamado Eleazar que lo santificaron para que se quedara a cargo de cuidar el arca. Los que no saben qué es el arca del pacto era lo que reflejaba, lo que representaba la presencia y la gloria de Dios aquí en la tierra. Cuando Dios sacó a Moisés de Egipto, le dijo: quiero que hagas una réplica de lo que hay en el cielo, y como no me puedes replicar a mí, quiero que hagas un arca donde metas las tablas de la ley, donde metas una vara de Aarón, donde metas maná. Yo quiero descender, mi gloria va a descender sobre ese par de querubines, y yo desde ahí te voy a hablar. Así que el arca va a representar mi presencia. No es mi presencia, pero la va a representar. Y lo que vas a hacer ahí es una copia pequeña de lo que es mi trono, donde los querubines y los serafines dicen santo, donde el trono es grande, es alto y sublime, donde mi gloria lo llena todo. Y ahora el pueblo de Israel tiene el arca y se la dejan en la casa de este hombre. Pero ahora el arca está en problemas, porque de nada sirve tener a Dios si no le obedecemos. Porque de nada sirve decir que amamos a Dios, porque saben una cosa: cuando se ama se demuestra. Una de las cosas lindas de la vida es amar, pero qué lindo es amar y demostrar ese amor que sentimos por los demás, por nuestros hijos, por la casa de Dios, por nuestros vecinos. Qué lindo es demostrar ese cariño, porque el cariño se demuestra. Pero ahora el pueblo de Israel tiene un arca y Dios está resentido con el pueblo. Dios quiere bendecir al pueblo, pero el pueblo no quiere ser bendecido. El pueblo solamente quiere ser rescatado cuando está en problemas. ¿Cómo se parece a estos tiempos? Que la gente busca de Dios solamente cuando está el enemigo rasguñándole la espalda. Qué lindo sería buscar a Dios en todo tiempo, como dijo el salmista, y bendecirlo en todo tiempo.
La Biblia dice que el arca solamente estuvo 3 meses en la casa de Obed-edom, pero que su bendición duró por todas las generaciones. Pero ahora nos vamos a devolver a la casa de Abinadab, donde dice la Biblia que el arca estuvo 20 años. Hermanos, 20 años es mucho tiempo. 20 años tienen muchos días y tienen muchos meses. ¿Cuántas historias podríamos contar nosotros 20 años atrás, cuando yo era un chiquillo de 30? Un bebé de 30. Bueno, 31 ya. Hay un pueblo desbaratado. Y la decisión que tomaron de meter el arca en la casa de Abinadab nos deja una enseñanza grandísima. Hermanos, tenemos cantidad de gente, pero tenemos cantidad de gente equivocada con la idea de Dios. Hermanos, yo creo que todos decimos ser de Dios y todos decimos que Dios nos ama. Pero ¿qué pasaría si, como en el libro aquel, donde aparece una mano y escribe en la pared y dice: te pesé y fuiste hallado falto? ¿Qué pasaría si más tarde en nuestra casa el Señor escribiera lo que en realidad somos, lo que Él sabe que somos? ¿Qué pasaría, hermano? Usted postearía en Facebook lo que apareció escrito en la pared acerca suyo, que Dios piensa de usted. Usted lo subiría en Facebook con mucha honra. ¿Sabe qué es las primeras cosas que escribiría el Señor? Lo primero que escribiría un montón de gente, y tal vez al pastor, es: me dices que me amas pero no hablas conmigo. Después me dices que me amas pero no meditas en mi palabra. Me dices que me amas, pero tu corazón está un poco lejos de mí. Me dices que me amas, pero tu soberbia dice otra cosa. Me dice que me amas, pero tu doble vida, no la vida de la iglesia, de pandereta, de aleluya y de rababaces, sino la vida de casa, donde estás ahí con tu familia, o donde estás ahí solo, porque hay familias que no es todo el vínculo cristiano, donde estás en tu casa y aunque estés con gente que no comparte tal vez el evangelio, que no comparte todo lo que tú crees, pero tú sí crees que Dios es vivo, grande, poderoso, eficaz y que te ama y que tú le debes fidelidad. La Biblia enseña que metieron esa arca ahí. Y estoy seguro que Dios no quería estar ahí, porque hay casas donde Dios no quiere estar. Si ustedes leen un poco la historia aquí para atrás, los filisteos habían capturado el arca, ¿se acuerdan? Y la habían metido al templo del dios. ¿Cómo se llamaba el dios? Dagón. ¿Se acuerdan? Dagón se llamaba. ¿Cuántos se acuerdan? Y como dejaron el arca dentro del templo, en la noche hubo una conversación entre Dios y el diablo. Y Dios le dijo: un momento, aquí no pueden haber dos. Y la Biblia dice que al siguiente día, cuando llegaron, abrieron todo, estaba el dios, la imagen del dios Dagón estaba tirada en el suelo. Entonces le enderezaron y dijeron: fue coincidencia, alguien le empujó. Y al otro día, cuando llegaron, estaba sin las palmas de las manos y estaba desarmada toda. Dios en la noche le había dado un cacao y la había desarmado. Y déjeme decirle que ese mismo pleito dentro de un templo es el que usted y yo a veces manejamos. Dios quiere ser el dueño, pero hay diosecillos, hay mañitas, hay cositas que Dios quiere echar afuera y que te ha dicho que no te convienen y que te ha dicho que no lo estás logrando y que Él quiere ser el dueño de tu vida. Él quiere llenarlo todo. Él es la gloria de aquel que todo lo llena en todo. Él quiere cambiar y transformar tu vida, pero hay diosecillos ahí estorbando que el Señor ha venido desmoronando, te los ha venido quebrando y ya te has dado cuenta que ese Dios no te ha servido. ¿Cuántos se han dado cuenta que tienen algún diosecillo escondido que amanece boca abajo, que amanece quebrado, pero le seguimos prendiendo candelas y esperando que nos cambie? Y el único que cambia se llama Jesucristo.
La Biblia a mí me enseña cosas interesantes. La Biblia dice que los filisteos devolvieron el arca por el montón de problemas que tenía. Que algunos judíos decidieron abrirla a ver qué tenía adentro y murieron miles de judíos por estar traveseando y abriendo el arca. Entonces la metieron en la casa de Abinadab. Y cuando metieron el arca en la casa de Abinadab, Dios no quería estar ahí. ¿Y sabe por qué Dios no quería estar ahí? Porque Abinadab no quería el arca en su casa. Hay gente que no le sirve tener la presencia de Dios en su casa, porque en su casa hay mañas que no le agradan a Dios y Dios no se siente bienvenido. ¿Usted ha llegado a casas donde hay una opresión horrible? Yo sí. Usted ha llegado a casas donde tiene que ir a dar consejería, pero usted deseara como salir corriendo por el ambiente horrible que hay ahí. Me ha tocado. Y he tenido la oportunidad de llegar a casas donde siento una presencia de Dios más linda que la que anda conmigo. He orado por gente que se está muriendo y digo, Señor, haz algo porque aquí huele a azufre. En serio. Y una vez me tocó orar por un viejito en la iglesia, en el hospital de Ciudad Neily, en emergencias de Ciudad Neily. Llegué y le faltaban minutos para morir. Y me fueron a buscar. Yo no conocía a la familia, me fueron a buscar de emergencia porque el viejito había pedido: tengo una sola petición, yo quiero morirme en las manos de un pastor. El viejito había dicho: desde que era un niño conocí a Cristo, y yo quiero que así como recibí a Cristo desde niño, un pastor en oración me despida y me presente delante del Señor. Hermanos, cuando yo entré, ya dejaron entrar al que quisiera. El viejo se estaba muriendo, tenía máquinas puestas. Hermanos, cuando yo le puse la mano a ese viejo en el pecho, hermanos, era como haber tocado un tablero con 220. Ese viejo estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno de la gloria de Dios. Se estaba muriendo, pero la presencia de Dios, yo no fui a bendecirlo, Él me esperaba para bendecirme a mí. Y aunque no dijo una sola palabra, la unción que ese bendito viejo tenía del Espíritu Santo, uno la podía sentir mientras oraba por él. Y nunca se me olvida que ellos se quedaban viéndome a cada rato como que iba a ser yo. Y nunca se me olvida que yo dije: Señor, si este viejo tan lindo, lleno de tu espíritu, pidió que un pastor lo despidiera, Señor, hoy puedes llevarte a tu siervo, porque tu siervo está listo. Y cuando dijo eso, se prendió la máquina porque el viejo se le paró el corazón. Qué lindo cuando alguien tiene a Dios. Qué lindo cuando alguien decide vivir su vida para Cristo y su último suspiro lo hace delante de la gloria de Dios. Qué lindo saber que la gente que muere con Cristo, como contó una historia Jesús tan linda, dice: y murió aquel hombre mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero ahora estaba pasando algo terrible aquí. Ahora el arca estaba en una casa. 20 años en una casa. 20 años en una casa ya genera un exceso de confianza. Tenemos un muchacho aquí recién casado. ¿Cuánto hace de casados, chiquillos? 7 meses. ¿Ustedes han notado el cambio de confianza en 7 meses? Cuando uno se casa con una persona, a los 7 meses ya tiene una confianza increíble con esa persona. Espere que sean 20 años. Pero también tienen que cuidar todo eso, porque a veces el exceso de confianza da por sentadas las cosas, y eso no funciona así tampoco. 20 años en la casa de Abinadab, y ya Abinadab pasaba y se quedaba mirando el arca, y seguramente pensaba: ese cuarto yo lo ocupo. Tirada. ¿Cuándo se le irán a llevar? ¿Cuándo se le irán a llevar? Porque tengo una ganas de pegar una gritada a mi hijo mayor y no puedo por el bendito cajón ese que hay ahí. Hay gente cristiana que desea hacer un montón de cosas mundanas, pero por un poquitico de temor a Dios no las hace, pero las tiene en el corazón, y para Dios es lo mismo. 20 años. El exceso de confianza motiva la falta de respeto. ¿Han visto eso? Que la gente, entre más se conoce, más se falta el respeto. Ya se tiran chistes y bromas que no se tiraban.
Ya se dicen cosas que antes no se decían. ¿Verdad que sí? Es más, yo molesto a mi esposa ya con una confianza que no la tenía cuando éramos novios. Si yo le hubiera dicho lo que le digo ahora cuando éramos novios, me lincha. Pero igual, o sea, le sigo diciendo cosas muy bonitas. Pero 20 años que no se registra ningún milagro. 20 años que no dice en ninguna parte que la casa de Abinadab fuera bendecida. Es que no se trata de decir que tenemos a Dios, se trata de ser adoradores. No se trata de decir, ay, Dios vive en mi corazón, dejémonos ya de una burda religión que no funciona. No es decir que yo temo a Dios, es demostrarle a Dios que es el Señor de mi vida. 20 años en la casa sin algún efecto positivo. Y 3 meses en la casa de Obed-edom. Qué increíble, ¿eh? Que la presencia de Dios en una vida hace más efecto en 3 meses que 20 años guardado en un cuarto oscuro. Hermano, si usted es viejo de estar en el Evangelio, no crea usted que se graduó por estar viejo. Porque cuando Jesús se quedó viendo a los fariseos, que habían nacido fariseos, y a los saduceos, que desde los 9 años se sabían la ley, a los judíos, que a los 12 años le hacían el bar mitzvah, que los consideraban hijos de la ley, y que se sabían la Torá, los 5 libros primeros se los sabían de memoria a los 12 años. Y Jesús le dijo, ¿saben una cosa? La gente mala y la gente perversa va a ir delante de ustedes al reino de los cielos. Porque no se trata de saber, no se trata de conocer, se trata de agradar a Dios. Porque no se trata de ser religioso. Usted no se va a pensionar, y Dios no te va a pensionar para que te vayas al reino de los cielos. El alma que pecare, esa se muere. Y a veces nuestra costumbre, nuestra religión, tenemos años de ser evangélicos y creemos que por ser evangélicos somos la última Coca-Cola del desierto. Tenemos todo el raciocinio, el conocimiento y la libertad de emitir cualquier juicio, y de pronto llega alguien, entra por esa puerta hecho un puño, sintiéndose una desgracia, y dice Dios, en 3 meses lo lavo, en 3 meses lo limpio, en 3 meses lo santifico, en 3 meses lo pongo en el ministerio. Y gente con 20 años sigue hablando las mismas cosas. Y no falta mucho para que los de 3 meses se levanten a servir. Porque estamos en los últimos tiempos, y el Señor va a echar mano del que quiera servirle, y no del que se crea digno por tener tanto tiempo, por ser hijo de un pastor, por ser primo de la pastora, por haber inaugurado la iglesia, por haberlo parido en una iglesia, presentado, bautizado y casado. Eso no dice nada. Porque si usted lee la Biblia, a la vieja de Abinadab le parieron hijos, le parieron nietos, y en esa casa no pasaba nada. No sirve decir que hay un Dios en una casa si no se le adora. De nada sirve decir que tenemos un Dios si no lo buscamos de corazón. De nada sirve decir soy evangélico. Ay, usted, soy evangélico. ¿Y para qué? Para la gloria de Dios soy evangélico. ¿Qué cuento ese? La gente debe ver en nosotros lo que somos. Es algo que se ve, es algo que se vive. Yo no soy cristiano porque diga que lo soy, sino porque los frutos deberían de resolver esas inquietudes de la gente. No es presumir que Dios está en la casa. ¿Sabe cuál es la diferencia? Cuando llegó el arca a la casa de Abinadab, él era levita. Él conocía todo el tejimaneje del arca. En la casa de Abinadab, donde estuvo 20 años. El hijo era de linaje sacerdotal, y de una vez, Irmita, lo nombraron sacerdote. Y cuando lo nombraron sacerdote, ahora sí, ojo Giselle, ¿por qué? Tengo rayas en el hombro. ¿Usted qué me va a decir a mí si en mi casa está el arca? Si tengo 20 años de estar en el evangelio, ¿qué me va a decir a mí? Hermano, cuando la gente cree que tiene mucho, Dios manda lo que sea para ponerlo en su lugar. Y a mí la Biblia me enseña que en la casa de Obed-edom fue diferente. Obed-edom también era levita, pero parecía que el linaje de Obed-edom no le alcanzaba a Gersón ni siquiera para poner a alguien a cargo. La Biblia solamente registra
que agarraron el arca y la metieron en la casa de Obed-edom. No santificaron a nadie. Roycito, no nombraron a nadie. Pero yo me imagino que Obed-edom llegó y se le acercó a los hijos y le dice: ustedes ven ese cajoncito, espere para contarles de qué se trata. Dios mandó a hacer ese cajón para descender sobre él y demostrar su gloria. Véalo, véalo, Daniel, esa es la gloria de Dios. Ahí se reposa. Esto no se toca con las manos sucias, hijo. A este se le adora. Y cuando ustedes pasan, quiero que aprendan a sentir la gloria que se ha movido alrededor de esto. Y empezaba Obed-edom desde el más pequeño hasta el más grande. Y en la tarde, seguramente en alguno de los cuartos se miraban las barras atravesadas del arca, y Obed-edom sentaba seguramente un nieto y un hijo en la otra pierna, porque tenía muchos. Y empezaba: venga mi amor para contarle. ¿Sabe que tiene esa arca adentro? Y esa arca adentro tiene la veracidad de que Dios nos llamó como levitas para su servicio, para su honra y para su gloria. Tienes que guardarte, hijo mío, para servirle a Dios que desciende sobre ese instrumento. Obed-edom captó que ahí se podía mover la gloria de Dios. Él captó que había que tenerle reverencia. Él captó que lo había que bendecir. No tenía rango, pero tenía temor a Dios, y eso mueve a Dios. ¿Qué rango tenía la samaritana? ¿Qué rango tenía el gadareno? ¿Qué rango tenía Pablo? ¿Qué rango tenía Pedro? No tenían rango, tenían temor. Y eso los levantó y los catapultó en el ministerio. Él decía: chiquillos, esta arca fue la gloria de Israel en todo su peregrinar. Y yo me imagino, hermanos, como cuando salieron los VHS, los de la vieja escuela se acuerdan, como don Giovanni, mi viejo, ¿se acuerdan los VHS, verdad? Y usted se acuerda que habían VHS de 2 cabezas que eran medios paque, y habían unas de 4 cabezas que era el tope de línea. Yo me compré un VHS, una máquina para ver videos. Los jóvenes no saben qué es eso. Antes del DVD y todo eso existía un semejante cassette y uno metía la película ahí, y yo tenía el más caro que había. Yo era joven y yo podía trabajaba mucho, y me compré el VHS, tenía televisor. Y a mí me hace gracia porque viví una familia muy, muy pobre cerca mío que no tenía televisor y mucho menos VHS. Entonces uno llegaba ahí al centro y se afiliaba a un lugar donde alquilaban películas, y yo alquilaba películas de acción en aquellos tiempos de Rambo y Terminator y no sé qué. Eso era lo que había en aquellos años. No estoy haciendo publicidad a películas, pero eso era lo que había. Y yo recuerdo que yo ponía la película y se sentaban unos amigos míos a verla, y yo no vi a la película, yo los vi a ellos, porque para mí era mejor verlos a ellos que ver la película. Ellos se metían en las escenas, y había uno llamado Giovanni que entonces lanzaba una bomba Rambo, y él estaba así y se capeaba, y uy, y vea, y cuidado, y yo me quedaba mirándolo. Para él era una novedad tan grande y una contemplación hacia ese bendito televisor y un VHS que de vez en cuando me decía: oiga, y esa parte tan buena se puede devolver. Y yo con 2 controles en la mano así, y le ponía en reprise esa parte. Pero era una admiración tan grande. No sé si papi se acuerda de la familia de don Honorio, que llegaban a ver películas a la casa. Exactamente así pasaba. En la casa de aquel hombre sin rango llamado Obed-edom se sentaba la tribu a ver el arca, y el papá a contarle las glorias del arca, cosa que se está perdiendo. Hoy los hijos cuentan lo que les da la gana y los papás no pueden contar nada. Hoy los hijos deciden y los papás ya no cuentan historias. Hoy los papás no se sientan con sus hijos, no comparten con sus hijos. Ya algunos están grandes y tomaron su línea, sus decisiones y su forma. Pero hoy en día estamos perdiendo los hijos dentro de nuestra casa y no le contamos las cosas de Dios, le contamos lo mal que me cae la vecina María. Es por la estima que le tenemos.
Y nuestros hijos aprenden a odiar a la vecina por lo que yo le digo. Y estamos perdiendo a los hijos porque los mismos cristianos están hablando mal del pastor, hablan mal del líder, hablan mal de la iglesia, y los hijos se están volviendo impíos e inmundos. Y ya no quieren nada con el evangelio. Mientras que Obed-Edom se lo sentaba en el regazo y decía: aquí reposa la gloria. Chiquillos, no pierdan de mirada esta arca, porque en esta arca hay llamamiento, en esta arca hay palabra, en esta arca hay milagros, en esta arca aquí está resuelta toda su vida espiritual. Todos los años que vayan a vivir están resueltos ahí, si le tienen temor reverente y aman la gloria de Dios. Pero en la casa de Abinadab era diferente. En la casa de Abinadab era solamente una caja que estorbaba. Y ahora, como tenían ministerio y como eran levitas de alto rango, se creían importantes. Que era una costumbre horrible. Sus hijos miraban el arca como un artículo de mobiliario. 20 años de indiferencia, exceso de confianza. Estaban dejando cosas horribles. Hermanos, viera cómo me duele ver en este tiempo que hay dos virus igual de dañinos y ninguno menos importante que el otro en las iglesias. Uno, la gente que no quiere servir y que tiene toda la pasta para servir, pero que no quiere servir porque no quiere meterse con Dios y porque no quiere dar un testimonio público de que ahora es un ministro, una ministra, y que debe comportarse como un hijo de Dios. Entonces es mejor Hakuna Matata, sin preocuparse. Llevo la vida como yo quiera, hago lo que a mí me da la gana, pero entonces nadie me presiona, ni el pastor me pone en disciplina, ni los hermanos dicen: ve y está sirviendo. Entonces me evito todo eso. Pero cuando la trompeta suene, se va a dar cuenta que era mejor no haberse evitado todas las críticas, y era mejor estar en el ojo del huracán, pero sirviéndole a Dios y procurando ser agradable delante de Dios. Pero hay otro problema que ya lo he vivido en carne propia, y gracias a Dios no lo he vivido aquí, lo he vivido en otras partes. Que llegue alguien que me care y me diga: pastor, usted no tiene visión. Así en la cara: no tiene visión. Usted no tiene proyección. Ajá, ¿qué más? Usted no tiene carga por las almas. Bueno, sí, siga, dígale, desahóguese y saque todo lo que tiene en ese buche tan oscuro. Desahóguese. A usted le falta carga por las almas. Ajá, y aquí viene, ahora sí, pregunta: ¿por qué me dice todo eso? Es que mi hermano, ya. Mi hermano, usted no lo ha oído cantar. ¿Usted vio la voz que tiene? Sí. ¿Usted vio lo lindo que canta? Sí. Ese hombre tiene ministerio. Un momento, tiene voz. Tiene voz. No tiene ministerio. Porque si fuera por voces del ruiseñor, el Señor mandaría pajaritos a cantar en la iglesia y no mandaría gente. Si fuera por voces angelicales, mandaría ángeles y no mandaría gente. Y hoy en día mucha gente se va de la iglesia porque no la ponen a servir, pero no les da la gana consagrarse, no les da la gana meterse con Dios. Hablan mucha cosa allá afuera y ellos mismos se contaminan y se tiran la basura encima. Y de ese basural quieren que Dios los use sirviendo, pero lo que hacen afuera es quejarse. Y uno lo que tiene que hacer es bendecir a Dios. No importa dónde uno esté. El único problema que no entiende la gente es que cuando Dios te marcó para algo y tú te mantienes fiel, Dios te va a levantar. No importa si eres el último de la fila, no importa si te dijeron: usted nunca va a ser, usted va a ser si Dios te marcó. Hay un problema serio. Y sí, hermanos, me he echado gente encima porque me han dicho: pastor, ¿cómo es posible que usted no ponga a fulano? Usted vio el talento que tiene, es un musicazo, es ese muchacho, esa muchacha, usted vio el talento. Sí, pero también no veo que levante las manos, no veo que ore, no veo que adore,
No veo que hagan nada. Yo no quiero una momia de Guanajuato en el altar. Es necesario que hayan adoradores, que le adoren en la banca y que le den la gloria a Dios aquí. Es que la gente quiere micrófono para activarse y para espelucarse. No, el adorador nace en las bancas, en lo secreto, busca la presencia de Dios, se mete en ayuno, se mete en oración, contempla la gloria de Dios y lo adora. Y cuando fuese tiempo, Dios lo levanta, porque Dios no deja tirado a uno de sus siervos, ni a sus ministros. Pero hoy en día queremos ser meritorios de servir. Y yo me voy de esa iglesia porque no me ponen a servir. Métase con Dios y Dios te va a poner a servir. Que no te ponga el pastor, que te ponga Dios. Porque si un pastor te pone, mete la pata a él y se equivoca. Y créamelo, que cuando yo he puesto gente a servir, yo me he dado cuenta que metí la pata y he tenido que pedirle perdón al Señor. Pero cuando el Señor ha puesto gente a servir, le he dicho: Señor, tuya es la gloria, tú sí sabes, tú no te equivocas, tú sí conoces, yo sí me equivoco, pero tú no te equivocas. Yo sí meto la pata, pero tú sí lo viste en lo secreto, tú sí lo viste buscando. Yo me dejé llevar por la bulla y por los tarros, pero tú no te equivocas. Usted quiere servirle al Señor, el Señor te va a levantar y te va a poner a servir en algo. Pero deje de estar buscando puestos y empiece a buscar la gloria y la honra y la alabanza a Dios. Empiece a exaltar a Dios. Cuando hay un Dios en la casa, esas cosas cambian. ¿Por qué digo esto, hermano? Lo he vivido, tengo años de vivirlo. Es que nos falta visión, es que en esa iglesia nadie crece. Déjeme decirle: quiere predicar, predique. Es que yo siento carga por una obra, vaya, levántela, dígame a dónde yo voy y lo apoyo. Hermanos, en este camino me he topado cada artista de Hollywood. Es que, pastor, el ministerio que yo tengo es demasiado grande. Yo aquí no quepo. Ajá. Pero el altar es ancho. Pero más ancha es la vanidad que se tiene. Voy a decirle algo, hermano. Que Dios hable de ti. Que Dios hable de lo que tú eres. Que los frutos hablen de lo que Él te usa. Porque he visto tanta gente frustrada en este camino. He visto gente increíble. He visto gente que hasta ahorita va a salir a pastorear. Y hace 30 años los conozco en el Evangelio. Escuche esto. Hace 30 años los conozco en el Evangelio. He amado a esa persona y me ha sorprendido. He visto cómo Dios por 30 años lo ha usado. Y un día de esto me entró una llamada y me dijo: Paz, me llamaron y me ofrecieron una iglesia 30 años después. Hermano Ronald, de servir en el altar constantemente, de verlo llorando y sufriendo y clamando, de ver que le daban por la cabeza y él seguía ahí, de ver que a veces lo menospreciaban y él seguía ahí. Hasta que llegó un supervisor y dijo: mi hijo, te necesito en la obra, porque Dios me puso que era usted. Y ahora me llama y me dice: Paz, me voy a pastorear. Le digo: gloria a Dios, y lárguese y sírvale a Dios. ¿Cuántos años después? 30 después de conocerlo. Y hace 30 le decían que tenía ministerio. Usted sabe que él hubiera empezado a decir: de que el ministerio que yo tengo, yo en esta iglesia no quepo, porque es que hace años Dios me llamó y yo siento como que aquí no cabemos tantos. Deje que Dios te bendiga y deje que Dios te usa. Deje que Dios te llame, que Dios no se equivoca. Ten paciencia y sobre todo dé frutos, y Dios es el que va a abrir las puertas. Pasaba algo en la casa de Obed-edom que a mí me espanta. Perdón, en la casa de Abinadab. Cuando usted lee Números capítulo 4 versículo 15, dice: y cuando acaben, eso es una orden de Dios, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando hayan de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa
Escuche, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los de Coat, el tabernáculo de reunión. A los coatitas, cuando los príncipes de Israel decidieron regalarle unas carretas, unos carruajes con bueyes para jalar utensilios del campamento, del tabernáculo, Dios dijo a los coatitas: no me le den carreta, porque a esta tribu en especial va a jalar mi gloria, va a jalar mi presencia, y lo van a hacer en hombros. Abinadab lo sabía porque era levita. Esto él tenía que tenerlo aquí de memoria. Pero Abinadab, cuando decidieron trasladar el arca, porque Dios estaba harto de la irreverencia de ellos, harto de un sacerdote ignorante llamado Eleazar que no hacía nada, harto de una familia que no lo honraba, y decide irse para la casa de Obed-edom y hacer en 3 meses lo que no pudo hacer en 20 años, porque no se lo permitieron. Hermana Jenny, Abinadab se queda mirando que sacan el arca y la suben en una carreta, y no dijo nada. Lean Biblia, ahí está el secreto. Él sabía que el arca tenía que ser en hombros, él sabía, pero no le dio la gana. No le dijo a Usa, su hijo. No le dijo a Ahío, que iba con ellos, su hijo. No le dijo a Eleazar: mijos, cuidado, tocan el arca, no la suban en la carreta, llévenla en hombros. Así es como Jehová se complace que trasladen su presencia. No es en carreta, no es carro, no es fácil, no es light, es en hombros, es en sacrificio. La presencia de Dios a veces duele aquí en el hombro cuando uno quiere botar la carga porque se cansa por algo, pero hay que dejársela ahí. Dios quería que el sacerdote, que el ministro tuviera callo en el hombro de jalar su presencia. Pero hoy en día hay gente que quiere ministerio y no quiere tocar la gloria ni la gracia de Dios. Hay gente que quiere que todo sea por teléfono. Hay predicadores de a 3 por 1000 que buscan los mensajes en Facebook, que buscan los mensajes en YouTube, que los buscan de una aplicación porque no quieren doblar rodillas y pedirle a Dios un mensaje que le caiga mal a la iglesia, pero que tal vez transforme a alguno. Y se quedó mirando a Abinadab cómo echaban la carreta, el arca en una carreta con bueyes, y su hijo Usa iba detrás caminando. Por fin la quitamos de encima, ya salió de nuestra casa, estábamos ocupando el cuarto. Y aparte de eso, dice la Biblia que ¿cuántos iban? ¿Cuántos se acuerdan cuántos iban? Eran miles. Olmitan, iban miles marchando alrededor y detrás del arca. Y Usa, el hijo de Abinadab, el que había menospreciado el arca, pero ahora había demasiada gente. Ahora tenían que ver que él era un ministrazo. Ahora tenían que ver que él era el papá de todo eso. Y entonces va detrás del arca, y cuando los bueyes trastabillan en unas eras, Usa seguramente dijo: preparen el teléfono todos, listos todos, ahora sí voy a tocar el arca para que no se caiga. Foto aquí para que vean, el ministro sostiene el arca. Y la Biblia dice que esa temeridad hizo que Usa cayera muerto. La Biblia dice, de hecho dice que fue su temeridad. La palabra temeridad viene del hebreo shalah, que significa dirigir erradamente, burlar y engañar. Esta no es una palabra que usted pueda buscar en español. La RAE le va a dar una explicación española, la etimología te va a dar la explicación hebrea. Y en la palabra hebrea dice que lo que hizo Usa fue dirigir erróneamente, fue burlarse y engañar. No me importa, yo la sostengo, tiene 20 años de estar en mi casa, la puedo tocar como a mí me dé la gana, y a Dios no se toca con las manos sucias. Y la Biblia dice que ahí cayó muerto. Entonces saquemos la cuenta de una cosa: 20 años en una casa, y como saldo de tener a Dios 20 años en una casa, la presencia de Dios se va, y aparte de eso se le muere un hijo en el camino. Llega 3 meses a otra casa, y en los 3 meses Dios empieza a bendecir. La presencia en la casa de Obed lo dejó con más de 70 hijos en el ministerio. Abinadab lo dejó con un hijo menos. ¿Y sabe por qué pasa eso?
la gloria que se movía en la tierra de Gosén para bendecir y para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. Esa misma gloria al otro lado eran plagas para Egipto. Ahora seamos más exactos todavía. La Shekinah de Jehová, que hizo que el mar rojo se abriera y que iluminó el mar rojo para que el pueblo de Israel pasara, era torbellino, tinieblas y desgracia al otro lado para Faraón y para los suyos. ¿Lo ha leído en la Biblia? Entonces, lo que puede ser gloria para uno puede ser desgracia para otro. Por eso no juguemos con la misericordia de Dios, porque Dios te puede bendecir muchísimo o te puede disciplinar muchísimo. No intentemos tocar a Dios con las manos sucias. A veces necesitamos, hermano, no solamente decir que tenemos a Dios. A veces necesitamos, hermano, sacar un tiempo para adorar a Dios. He estado sufriendo por muchas cosas en mi corazón. Nunca en mi vida había visto que se predique tanto y que el efecto, en lugar de ser positivo, sea negativo. Nunca había visto eso. Hace unos días me tocó predicar en un lugar con muchísima gente. Los que fueron conmigo se dieron cuenta. Y el altar se llenó, y era mucha gente. No sé cuánta gente pasó al altar, pero había mucha y el altar se llenó. Pero de todos los que pasaron, solamente uno aceptó a Cristo. Salí afuera y solamente uno me dijo: Dios me habló tan fuertemente que aquí mismo estoy haciendo el cambio de lo que Dios me dijo. Y nos gozamos de ver la iglesia llena. Aquí faltan maestras y faltan los niños y la iglesia está llena. Y cómo me alegro por usted que esté aquí, y cómo me alegro yo de estar aquí en la casa de Dios. Pero cómo me duele que nos cueste tanto comprometernos con el Señor y decir: Señor, ahora sí me voy a santificar para servirte. Voy a enamorarme de tu presencia porque yo quiero que tú me uses en algo. Yo quiero que tú me tomes en cuenta para algo. Hoy en día estamos creando una iglesia que se conforma con muy pocas cosas. Se conforma con muy poco. Se conforma con decir: tengo a Dios en la casa. Se conforma, y tenemos iglesias de todas las religiones. Muchas se conforman con una Biblia abierta en el Salmo 91, otras con un crucifijo, otras con un libro de tal profeta, de tal escritor. Se conforman con muy pocas cosas. Y Dios quiere mostrar su gloria, y Dios quiere levantarte a ti, y Dios quiere usarte a ti. Cuando en la casa de Abinadab lo despreciaron, seguramente a Dios le puso en el corazón: David, sáqueme de aquí. Quiero ir a bendecir otra casa, porque en 3 meses en una casa puedo hacer lo que la indiferencia no logra en 20 años. ¿Verdad que sí? 3 meses, un cambio de 3 meses hace lo que 20 años de religión no pueden hacer. Un segundo en la presencia del Señor limpia a un endemoniado y lo hace ministro suyo. Y cientos de años de conocer la Biblia como los fariseos, los saduceos y los levitas, sacerdotes, y no entendían la gracia de Dios. ¿Será que tenemos a Dios en la casa, hermanos? De veras, de corazón, ¿será que tenemos a Dios en la casa? ¿Será que Él se siente cómodo por el espacio que le abrimos? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Dios se siente cómodo en mi casa con lo que hablo, con lo que escucho, con lo que digo? Ya aquí terminé. ¿Se siente cómodo en la casa? ¿Está a gusto ahí? ¿O usted le puso condiciones? No grite, no me alumbre, no, esa gloria me enceguece, no, esa parte tampoco, no me gusta, no, Dios, no, eso no se lo voy a cumplir. Usted es bienvenido en mi casa mientras sea con mis reglas. Y Dios dice: 20 años otra vez, vamos a repetir. Y por eso hay gente que en lugar de ganar con Dios está perdiendo. Escúcheme, por eso hay gente que en vez de ganar en Dios está perdiendo. Que ya no es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento,
sino que ahora es aquella parábola que parece bonita pero es triste, donde Jesús dice cuál al 100, cuál al 70, cuál al 30, y habla de una cosecha decreciente, no subiendo, sino menguando. ¿Cómo estás con Cristo en esta mañana? ¿Será que si hoy decidimos prestarle más atención al Señor, Él puede hacer lo que haga falta en nuestra casa? Porque aquí hay casas que no tienen paz. Aquí hay casas que están bregando con muchas cosas y les está costando. Aquí hay gente que tiene el corazón hecho un puño. De veras, hermanos, aquí hay gente hoy que tiene el corazón hecho un puño porque Dios los acorraló y les está diciendo: va a seguir repitiendo la misma historia, no lo has logrado, no lo has logrado. Dices que me tienes a mí, pero no cambias. Es que no ocupo ser un cajón, yo ocupo ser el centro de tu vida. No ocupo que digas ahí está Dios, yo ocupo que tú digas está en mí, yo lo siento en mí. Como Jesús le dice a la mujer samaritana: si tú supieras, si tú conocieras el don de Dios y quién te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva, que saciaría tu sed, que cambiaría tu ansiedad por paz y por gozo. En esta mañana voy a rogarle que cierre sus ojos un momento, y yo quiero que por un momento pienses algo. De veras, hermano, con toda sinceridad, ¿qué tienes en la casa? ¿Tienes a Dios? ¿O solamente un cajón vacío? Aseguras que tienes a Dios, pero no vives con Él. Él no gobierna tu casa, ni tú le das reverencia. En esta mañana, ¿cómo está tu corazón? Aquí hay gente que Dios le ha dicho: yo te puedo cambiar. Aquí hoy hay gente que el Espíritu Santo le dijo en su corazón: hoy te puedo cambiar. Te puedo, negociamos. Esos 20 años perdidos te los recupero hoy, en un día, en un rato, en un momento de oración. Te los cambio, te transformo. ¿Quieres que te cambie? ¿Quieres que te saque de ese atolladero en el que estás metido, que crees que no puedes salir? ¿Quieres que te saque? Llévame a tu casa, pero quiero que me mires diferente, no como un cajón, sino como el centro de tu vida, como tu esperanza y como tu Dios. ¿Habrá alguien en esta mañana que sienta